Mi nombre es Carlos Javier Huaypaco Pacondori, de profesión soy economista. Bueno, a la fecha vengo desarrollando y culminando un posgrado en gestión pública y desarrollo regional. Y de repente, muy cercanamente, siempre me he desarrollado como un joven emprendedor en el mundo de las empresas. Bueno, y por eso, de alguna manera, el tema que hoy vamos a considerar es derecho empresarial. ¿Qué es el derecho empresarial? Para ello, vamos a empezar un poquito de repente reflexionando acerca de qué es una empresa, ¿no? Bueno, en sí una empresa de repente cada uno tiene una percepción subjetiva acerca de la empresa, ¿no es así? Pero en términos generales, de repente la empresa puede ser para muchos de repente un espacio laboral, para otros puede ser un espacio de repente donde pueden cumplir sus sueños, o de repente otros pueden visualizar la empresa desde el punto de vista que de repente más gusten. Pero también existen disciplinas que, como la economía, la contabilidad, ¿no? Como la administración, o desde el mismo lado, digamos, más jurídico, o desde el punto de vista del mismo emprendedor o empresario, que de repente define en sus propios términos qué es para él la empresa, ¿no? Bueno, para de repente adentrarnos un poquito a analizar acerca de qué es la empresa, vamos a visualizar un poco acerca desde la ciencia económica. Bueno, para la economía en sí, la empresa, como dice acá, es un agente económico, ¿no? Es decir, un agente económico, tanto como la familia, como el gobierno, que constituye uno de los pilares fundamentales de la actividad económica. En este caso, vamos a ver para la contabilidad, más estrictamente de repente para la contabilidad empresarial, ante la pregunta ¿qué es una empresa? La contabilidad responde, es una organización que hace un debido control de sus cuentas y situación financiera. Y si le preguntamos a un emprendedor o a un empresario, ¿qué es para ti una empresa? Muy posiblemente la respuesta que usualmente se escucha es que es como un hijo, ¿no? Porque de alguna manera, si bien es cierto, es un hijo que de hecho en los primeros años necesita de mucha atención y de mucho cuidado y de mucha inversión, tanto económica o financiera o de repente de tiempo, para que de alguna manera este hijo, como le llama la empresa, pueda adquirir todas las habilidades, las capacidades y la experiencia necesarias que de repente le permita poder empoderarse, aprender más y de repente a un mediano o largo plazo, así como todo joven, es decir, el caso de repente acá del emprendedor, el concepto particularmente me parece el concepto más apropiado, ya que de alguna manera nosotros, por ejemplo, imagínense, una familia tiene un hijo de 10 años y al hijo de 10 años, obviamente la familia no le va a pedir de que él le mantenga o de alguna manera le retribuya el esfuerzo que ha hecho de criarlo, ¿no? Entonces, necesariamente la familia lo que va a hacer, de repente, es durante toda su primera etapa va a tener que invertir, educarlo, darle mayor alimentación, cuidado, y de repente, muy posiblemente ya cuando este joven tenga un trabajo más estable o llegue a una etapa más madura, de hecho que ahí sí de repente los padres o de repente la familia ya va a ver de repente un fruto y va a poder disfrutar de ese fruto, ¿no? Entonces el emprendedor lo define así, tal cual como una empresa. Bueno, para la Real Academia de la Lengua Española, dice que la empresa es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantilis- mercantiles y de prestación de servicios con fines lucrativos. Pero bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito más de repente. Ya conocemos acerca de, a grandes rasgos, qué es una empresa. Ahora vamos a conocer también ligeramente acerca del derecho. Bueno, el derecho en sí viene a ser un sistema de normas, principios e instituciones que lo que busca en sí de repente es regir de manera obligatoria el actuar del hombre en la sociedad, ¿no? Es lo que podemos de repente entender acerca del derecho. La clasificación del derecho, encontramos que existen derechos públicos, también encontramos que existen derechos privados y un derecho social. Cada uno, de hecho, está comprendida por distintas ramificaciones del derecho, ¿no? Pero de repente, para ser un poco más didácticos, porque justamente con nuestros amigos de CAMEC nos han pedido de que la exposición sea más dinámica,
Vamos a poner ciertos ejemplos que de repente nos van a ayudar a entender de mejor manera. Bueno, dentro del tema del derecho público, por ejemplo, está el análisis de las leyes fundamentales que define un Estado, lo cual vendría a ser como el derecho constitucional. Dentro del marco del derecho social, está, por ejemplo, el derecho a la indemnización ante un despido injusto, ¿no? Y dentro del derecho privado podemos encontrar las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos, por ejemplo. Bueno, ahora nos vamos a entrar al campo más jurídico. Y de repente, ahí cuando se le hace la pregunta acerca de qué es una empresa, ahí podemos encontrar distintos tipos de derecho, ¿no? Encontramos el derecho laboral. Bueno, en este caso el derecho laboral viene a ser un grupo de trabajadores que cumplen una actividad común bajo la autoridad de un mismo empleador, ¿no? O también vemos el tema del derecho civil, que es la locación de obra y de servicio. Y también ahí encontramos el tema del derecho comercial, que es una rama del derecho prácticamente que estudia la actividad comercial de las empresas. Entonces, para cerrar, digamos, esta óptica desde el punto de vista jurídico, podemos concluir que una empresa es una unidad productora dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica. Bueno, ahora ya hemos analizado de repente los matices más esenciales acerca de que de repente nos van a permitir entender un poquito más acerca de qué es el derecho empresarial, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿qué se entiende por derecho empresarial? Bueno, en este caso lo que nosotros podemos entender es que el derecho empresarial es una subrama, vamos a llamarlo así, es una subrama del derecho comercial que tiene como objeto de estudio a la empresa en sí, ¿no? Y dentro de eso, las normas que regulan su funcionamiento de la misma. Esta deriva de repente del derecho comercial, el cual ya hemos podido definir. Es una rama del derecho que estudia la actividad comercial de las empresas. Ahora, para de alguna manera más coyuntural, de repente vemos que muchos jóvenes emprendedores en esta coyuntura del COVID-19, muchas veces de repente dirán, ya está bien, pero ¿cómo este derecho empresarial yo lo puedo aplicar en mi vida? Y bueno, justamente para ser un poco más dinámicos, lo que vamos a hacer es que vamos a ejemplificar las distintas realidades que podamos tener cada uno de nosotros y poco a poco vamos a estar construyendo y aplicando principalmente acerca del derecho empresarial en nuestro emprendimiento o en nuestra empresa ya constituida. Acá tenemos el personaje, un individuo que se pregunta, ¿qué tipo de empresa debo constituir, no? Es la pregunta de repente inicial que todo empresario o emprendedor siempre se realiza. Bueno, todos sabemos que existe, ¿no? Una personería natural y una personería jurídica. Dentro de esto dentro de la personería natural, encontramos a la empresa unipersonal. Y dentro de la personería jurídica tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada. También encontramos a la sociedad anónima. También está la sociedad anónima cerrada y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Principalmente de repente son los tipos de empresa mayormente utilizados en nuestra realidad. Bueno, ahora vamos a analizar algún aspecto muy distintivo de cada uno, ¿no? Por ejemplo, una empresa natural puede ejercer cualquier actividad económica, obviamente. En este caso, y también debe ser el conductor de tu propio negocio y el responsable de los mismos, ¿no? Si nosotros queremos ser persona, queremos entrar a la categoría de persona natural, de hecho que vamos a tener que conllevar una serie de responsabilidades, ¿no? Dentro de la personería jurídica, encontramos que, acá dice, ¿no? No actuarías a título personal, obviamente, sino como una entidad, es decir, como una empresa, que como tal tiene derechos y obligaciones. Por el mismo tema que viene a ser el derecho empresarial, esto conlleva que nuestro enfoque vaya más dirigido de repente al análisis acerca de la persona jurídica.
Y es por eso que vamos a analizar un poquito acerca de las ventajas y desventajas que conlleva de repente obtener o ser una persona jurídica. Bueno, dentro de la primera desventaja, vendría a ser el tema de la restricción al cambio de actividades, ¿no? Claro, porque esto de alguna manera te restringe. Si tú estás digamos, en el rubro educativo, muy difícilmente de un día para otro vas a cambiar, no sé, pues, al rubro de construcción. Pero otra ventaja que de repente conlleva es el tema de que tenemos menores limitaciones para el financiamiento, ¿no? Porque de alguna manera esto nos permite de alguna manera poder acceder a mayor capitalización, ya sea por préstamo o de repente tener mayor reputación. Otra desventaja que de repente podría conllevarse una persona al momento de eh, buscar ser una persona jurídica es el tema de que no puede acogerse al RUS, ¿no? Al régimen único simplificado, ya que esto únicamente, generalmente, lo hace una persona natural. Y una ventaja que conllevaría sería que, por el mismo hecho de tener personería jurídica, de repente nuestra gama de clientelas va a ser de repente de un ámbito más empresarial, ¿no? Más grande. Una desventaja que de repente podría puntualizarle es que conlleva un mayor costo y trámite al momento de constituirse como empresa o como personería jurídica. Y una ventaja vendría a ser una más inversionistas, ¿no? Hay esa posibilidad, ¿no? Que de repente nosotros podamos encontrar alianzas y de alguna manera podamos ser más atractivos para el tema de la inversión, ¿no? De otros inversionistas. Y otra ventaja también es que, y yo creo que es la más importante, de hecho, es el tema de la responsabilidad limitada, ¿no? El mismo hecho de tener personalidad jurídica nos permite de alguna manera tener una responsabilidad más limitada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estrictamente está ligado con algunas sanciones o multas que de repente la empresa pueda incurrir y que muy posiblemente, de hecho, si es que nosotros no tenemos no estamos catalogados como una persona jurídica, de hecho que esto va a perjudicar nuestro patrimonio personal, ¿no? Más allá del tema empresarial. Bueno, como inicialmente ya les estuve comentando, vamos a analizar un poco acerca de los tipos de empresas jurídicas, ¿no? Sí, las más conocidas. Tenemos el tema de la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Dentro de sus principales características, podemos de repente detallar que obviamente es un solo dueño, posee una responsabilidad limitada, como ya les había comentado, tiene un titular o gerente. Eso va a depender mucho, de hecho, de la propia empresa, la manera como ellos vean conveniente. En el tema del capital social, en este caso es un capital social efectivo y activo. Luego tenemos una sociedad anónima. En el tema de la sociedad anónima, por ejemplo, la característica más resaltante es que se requiere un mínimo de 2 socios y bueno, no hay un límite, ¿no? Para la cantidad de accionistas que de repente quieran incurrir en la empresa. Su responsabilidad también es limitada. Cuenta con una junta de accionistas, un directorio y un gerente general. El otro tipo que usualmente también se recurre es al tema de la sociedad anónima cerrada, el cual tiene la característica de poseer de 2 a 20 socios, o accionistas, perdón. Tiene como máximo 20 accionistas, ¿no? También posee una responsabilidad limitada, posee una junta de accionistas y gerente general y un directorio, ¿no? El directorio es algo opcional. También tenemos una sociedad comercial de responsabilidad limitada, el cual también está contemplada de 2 a 20 socios. En este caso se entregan participaciones y esto usualmente es aplicado para aquellas empresas familiares. Bueno, vamos a detallar algunos rasgos que de repente todo joven emprendedor, de hecho que debería considerarlo al momento de escoger qué tipo de empresa quiere constituirse, ¿no? En el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada, como ya les había comentado, dentro de su órgano tenemos al titular. En este caso, el titular viene a ser el máximo órgano de la empresa, ¿no? Que tiene a su cargo las decisiones de bienes y actividades que de repente la empresa
vaya a trazarse. Luego del titular viene el tema de la gerencia, ¿no? Bueno, principalmente la gerencia es designada por el titular, ¿no? Tiene a su cargo de repente directamente la administración y representación de la empresa. Únicamente de repente si queremos llamarlo así, su organigrama se dividen prácticamente en estas dos. Las características más resaltantes de una IRL podemos citar de repente a que está constituida por la voluntad de una sola persona. Al ser de responsabilidad, en este caso una responsabilidad limitada, esto de alguna manera queda libre la responsabilidad del titular, ¿no? Como ya les había comentado, ¿no? La característica peculiar de repente de las personerías jurídicas es que estrictamente si es que la empresa es sometida a una multa o sanción o lo que fuera, esto de alguna manera divide en dos, ¿no? Es decir, las responsabilidades del titular y las responsabilidades o patrimonios de la empresa. Entonces, si es que habría de alguna manera una sanción, de hecho que esto de alguna manera favorecería al titular, ya que de alguna manera no se meterían de repente con sus propiedades del dueño. La tercera característica que podríamos detallar es que las actividades que competen a estas son únicamente, principalmente, ¿no? A las pequeñas empresas, que de repente por este tema de poder tener una responsabilidad limitada es que usualmente se recurre a este tipo de empresa. Un tema muy resaltante es que por lo general se registran en el régimen especial de rentas, pero también pueden registrarse en el régimen general, ¿no? Las personas que de alguna manera optan por este tipo de empresa. Ahora vamos a pasar un poquito a detallar acerca de una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Dentro de su organización podemos encontrar a la Junta General de Socios, ¿no? La Junta General de Socios viene a representar a todos los socios de la empresa, ¿no? Y esto corresponde a ser el órgano máximo de la empresa, la Junta General de Socios. Luego podemos encontrar al gerente, ¿no? En este caso, el gerente es el encargado de la administración y representación de la sociedad. En este caso, los subgerente o el subgerente principalmente es un ente que, de hecho, que va a reemplazar al gerente en caso de su ausencia. Algunas características de repente a tener en cuenta dentro de una sociedad comercial de responsabilidad limitada es que requieren de un mínimo de 2 socios y no pueden exceder de 20 socios. Los socios tienen preferencias para la adquisición de las aportaciones en este caso, ¿no? El capital social está integrado por las aportaciones de los socios, principalmente. Bueno, ahora vamos a pasar de repente a detallar los dos tipos de empresas más recurrentes, y que dicho sea de paso, en el Perú, bueno, existen, ¿no? De repente este tipo de empresas son las más importantes y constituyen la forma societaria más difundida de nuestro país. Encontramos a la sociedad anónima. La sociedad anónima está organizada, o encontramos principalmente a la Junta General de Accionistas, también encontramos a un directorio. En este caso sí es obligatorio que exista un directorio. Y encontramos al gerente y subgerente. La sociedad anónima está conformada, como ya lo habíamos detallado, por un número mínimo de 2 accionistas, no tiene un número máximo de accionistas, ¿ok? Como excepción, y algo muy importante es que su nacimiento puede ser legal, puesto que hay casos en los que la ley impone el modelo de sociedad anónima. No pueden optar por otros modelos. En este caso, vendrían a ser constituir, por ejemplo, los bancos o sociedades de agentes de bolsa. También algunos datos a resaltar es que una sociedad de capitales con responsabilidad limitada en la que el capital social se encuentra representado por títulos valores que son negociables. Y dicho sea de paso, ¿no? De repente esto es lo que lo diferencia de una SAJ. En este punto, de hecho que los títulos valores dicen que son negociables. Esto permite de alguna manera que estos títulos puedan estar inscritos en el registro público de mercado de valores, ¿no? Y la sociedad anónima también puede adoptar cualquier denominación
con la indicación de sociedad anónima o con las siglas SAG, ¿no? Por ejemplo, una denominación X, Y, Z, SAG. Ahora vamos a también un poquito detallar acerca de las peculiaridades que presenta una sociedad anónima cerrada para este caso. Bueno, analizando un poco más a fondo de repente acerca de su estructura, encontramos que viene encabezada por una junta general de accionistas. También posee un directorio, pero en este caso el directorio es algo opcional, no es algo obligatorio, a diferencia de la sociedad anónima. También encontramos al gerente y subgerente. Ahora, una sociedad anónima cerrada, dentro de sus particularidades, es que el número de repente no puede ser menor de 2, ni puede haber un máximo de 20 accionistas. En este caso se impone el derecho de la adquisición preferente por los socios. Claro, en este caso, por ejemplo, si uno de los socios o de los accionistas desea vender sus acciones, eh, preferentemente dentro de esta categoría o este tipo de empresa, es que se le da preferencia a uno de los accionistas que a la fecha ya es parte de la empresa, ¿no? En caso de que de repente no haya algún accionista que esté interesado en comprar las acciones del socio que quieren de repente vender, de hecho que recién se ofertan, ¿no? Fuera de los accionistas. Bueno, en este caso también existe una salvedad, ¿no? Dice, salvo que el estatuto disponga lo contrario. En este caso, el capital social está representado por acciones nominativas y se conforman por los aportes, ¿no? En este caso, los socios son quienes no responden quienes responden personalmente por las deudas sociales. Y las dos últimas características más resaltantes de una SAG es que no pueden inscribir sus acciones, como ya los habíamos adelantado, en el registro público del mercado de valores, ¿no? Como sí lo hace una sociedad anónima. Y después ahí encontramos que es la alternativa ideal posiblemente para aquellas empresas familiares que hoy en día de repente están queriendo incurrir en poder constituir su empresa. Bueno, creo que hasta esta etapa ya más o menos cada uno de nosotros y principalmente de los distintos jóvenes, personas emprendedoras a la fecha están tratando de sacar a flote. De repente ya han podido identificar acerca de qué tipo de empresa es la que realmente desean inscribirse, ¿no? Es decir, va a depender mucho, de hecho, del capital con el que manejen, el trato en el cual, de repente, cuántos socios posea la empresa, y de repente incurrir de repente una IRL, que de repente es la categoría más básica, pero que a la vez también es muy favorable de repente para que no pongamos en riesgo nuestro patrimonio familiar o personal. Y bueno, una vez que ya tenemos definido el tipo de empresa que nosotros estamos queriendo constituir, lo que sigue a continuación son los pasos para constituir una empresa. ¿Cuáles son los pasos? Principalmente acá vamos a encontrar 6 principales pasos que, que toda persona interesada debería realizar. Vamos a empezar con el primer paso, que viene a ser la búsqueda y reserva del nombre de la empresa. Para este primer paso lo que vamos a necesitar es primero, obviamente, poseer un DNI o pasaporte vigente y el monto de 29 soles, principalmente para el tema de la reserva de nombre. Para eso vamos a ingresar a la plataforma de la SUNAR, en donde vamos nosotros a realizar una reserva de nombre, ¿no es cierto? Justamente también se les ha juntado un link para que ustedes puedan ingresar a esta plataforma, en donde también se busca de alguna manera también escoger el tipo de persona jurídica que nosotros hemos visto prudente de repente poseer, también el domicilio de la persona jurídica, dónde se va a constituir la empresa, tanto en el departamento y en la provincia. El segundo paso, y muy importante, que de repente todos deberíamos considerar para la constitución de una empresa,
es la elaboración de una minuta o la elaboración de un acto constitutivo. Para ello vamos a requerir lo siguiente: 2 copias de DNI de cada socio o cónyuge, 2 copias más la original de la búsqueda y reserva de nombre, que anteriormente ya lo hemos realizado, y un archivo digital con el giro del negocio y la lista de los bienes para el capital. Para este caso, de hecho que nosotros ya hemos elegido qué tipo de empresa es la que queremos constituir, sea una EIRL, sea una SAG, sea una SRL, yo qué sé. También se les he podido brindar un link en donde ustedes pueden encontrar formatos de minuta que de alguna manera les permite a ustedes detallar junto con sus socios de repente todas las aportaciones, las condiciones y demás términos que ustedes vean prudente al momento de constituir su empresa. Ahora vamos a pasar al tercer paso, que viene a ser abono de capital y los bienes, ¿no? Para esto lo que se va a requerir es de un DNI, de un pasaporte o carnet de extranjería vigente y un formato de acto constitutivo, ¿no? Acá lo que se pretende principalmente es aperturar una cuenta en el banco y realizar un inventario acerca de los bienes. Y esto nos va a permitir pasar al siguiente, que viene a ser la elaboración de la escritura pública. Un paso muy importante, lo cual va a requerir igual de un DNI o pasaporte o carnet de extranjería, del formato del acto constitutivo, que ya lo hemos previamente realizado, y un depósito o voucher del abono del dinero. Para este caso, vamos a recurrir necesariamente a solicitar los servicios de una notaría, que en este caso va a tener que elaborar una escritura pública, ¿no?, para la constitución de la empresa. Esto de alguna manera también nos da pie a que el siguiente paso, que viene a ser inscripción en registros públicos, esto prácticamente es como la partida de nacimiento de nuestra empresa. Lo que hacemos de alguna manera es que este procedimiento normalmente es realizado por el notario, ¿no? Por el notario, que de alguna manera ya nos está ayudando a poder constituir nuestra empresa. Bueno, una vez que obtenemos la escritura pública, es necesario llevar este documento a la SUNAR para realizar la inscripción de la empresa en los registros públicos. En este caso, la persona jurídica existe a partir justamente de la inscripción en registros públicos, ¿no? Como les había comentado, es prácticamente una partida de nacimiento de nuestra empresa. Y esto nos va a conllevar al último paso muy importante, que viene a ser la inscripción a RUC para empresa, para persona jurídica, perdón, el cual va a requerir de una escritura pública, un testimonio de sociedad o constitución social inscrita, ¿no? En este caso, recibo del servicio, sea agua o luz, no mayor a 2 meses de antigüedad. Vamos a tener también que llevar el formato 2119 y el formato 2054, junto con nuestro DNI o pasaporte vigente. Esto también tenemos que llevar todos los requisitos debidamente llenados, acercarnos a la oficina de la SUNAT o a un centro MAG. Y también se les ha adjuntado un link donde ustedes pueden encontrar justamente estos formatos, que de hecho que va a variar de acuerdo también a la denominación o a lo que de alguna manera tratamos de buscar dentro del tema de la personería jurídica. Bueno, entiendo que el tema del derecho empresarial es un tema muy amplio, es un tema tan amplio que de repente realizan maestrías en el área. También CAMEX ofrece un curso muy interesante, muy didáctico, acerca del derecho empresarial, pero en el corto tiempo que se nos brinda, de hecho que es muy pequeño para resumir todo eso, ¿no? Lo que buscamos principalmente en esta exposición es que todos los emprendedores que de repente están pudiendo sacar a flote su empresa, y de hecho sea de paso buscan de alguna manera la formalización, puedan de alguna manera aplicar este derecho empresarial en su proyecto personal, ¿no? Y con esto de alguna manera concluimos, dando pie principalmente, por favor, a las preguntas que de repente tengan y que de repente
gusten de alguna manera de algún apoyo o asesoría con respecto a la etapa en la cual ustedes se encuentran hoy en día al momento de querer constituir sus diferentes emprendimientos, ¿no? Gracias. A ver, las personas que tengan alguna pregunta o inquietud con respecto al tema de derecho empresarial, pueden formular sus preguntas, por favor. A ver, tenemos una pregunta que viene a ser, ¿no? ¿Cuándo conviene elegir persona natural o jurídica, ¿no? Bueno, va a depender mucho, ¿no? De hecho que al momento de que, a ver, vamos a regresar a la primera diapositiva para que todos, a ver, un minutito. Ya, perfecto. Bueno, va a depender, de hecho, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos constituir una empresa, eh, como persona natural, tenemos que fijarnos algunas características o objetivos que estamos buscando, ¿no? Como por ejemplo, cuándo va a iniciar, o principalmente acerca del tamaño mismo del negocio, ¿no? Si es un pequeño, ¿no? Como una bodega, posiblemente una juguería, una peluquería, zapatería, no sé, entre otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, es que estas pequeñas empresas van a realizar actividades que están comprendidas en el RUS, ¿no? Principalmente, ¿no? Y ese régimen único simplificado, ¿no? O de repente tienen negocios en donde sus clientes van a ser principalmente personas, ¿no? Y no empresas. Y bueno, de repente, ¿en qué momento constituirlo como personería jurídica? Bueno, eso también va a depender acerca de los objetivos o en la etapa en la cual estemos, ¿no? Como por ejemplo, personería jurídica, principalmente podríamos realizarlo cuando tenemos la necesidad de generar mayor reputación en el mercado o deseamos tener mayor cantidad de clientes, ¿no? O deseamos aspirar a poseer clientes de repente de mayor envergadura. También de repente podría ser en el tema de asegurar que si, bueno, principalmente eso, ¿no? Asegurar que si algo sale mal en la empresa, principalmente no se ponga en juego de repente mi patrimonio personal, ¿no? Tan simplemente de repente el patrimonio de la empresa. Y lo otro también tiene que ver con el tema de poder acceder de repente a aquellos créditos, ¿no? Tener, como ya le había comentado, de repente mayor reputación. A ver, tenemos otra pregunta. Perfecto. De Helio Efraín Espinosa Tito nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de asociar a nuevos socios? Bueno, esto, Helio, principalmente va a depender, de hecho, del tipo de el tipo de empresa en el cual estés constituida, ¿no? Si es un negocio, de hecho, familiar, indudablemente que lo más viable va a ser de repente empezar por una SAG posiblemente, ¿no? Que de alguna manera, como es una sociedad anónima cerrada, de hecho que son familiares, posiblemente ahí pongan en juego, más allá del tema de repente de la aspiración empresarial, pongan en juego de repente la propia personalidad de cada uno, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma? De hecho, que va a depender bastante del tipo de empresa en el cual estés buscando de alguna manera tener participación en el mercado, ¿no? Otra pregunta tenemos, ¿por cuánto tiempo se efectúa una reserva de nombre en la SUNAR? Bueno, es una pregunta interesante. Bueno, según reglamento, el tiempo, si una vez que realizamos el pago de los 20 soles, ¿no es cierto?, en la SUNAR para tener la reserva de nombre,
tenemos un periodo de 30 días, ¿no? Un periodo de 30 días en los cuales nosotros vamos a tener que realizar todo el trámite necesario que de alguna manera va a conllevar a que nosotros podamos poseer el nombre de la empresa, ¿no? Pasados esos 30 días, de hecho que todo empieza de cero nuevamente, ¿no? Dice, si una pequeña empresa está en régimen general y quiere afiliarse a otro régimen, ¿lo puede hacer? Claro, indudablemente, ¿no? El tema de los regímenes, por ejemplo, va a depender mucho, estrictamente acerca de, por ejemplo, en el régimen general, yo les comento, porque de hecho que yo también estoy inscrito en un régimen general, creo que es el régimen más que te da mayor comodidad, ¿no? Principalmente para todos los emprendedores. ¿Por, ¿Por qué lo digo esto, no? Por una propia experiencia en la cual te permite llevar tus libros de ingresos y de ventas de manera digital, ¿no? Simplemente tienes que llevar esos dos libros. Y de hecho que si nosotros queremos de repente optar por otro tipo de régimen, más allá del régimen general, la verdad, esto va a depender también mucho de repente de qué tan capaces estamos nosotros de poder hacernos cargo también de los deberes que conlleva el poder establecer un nuevo régimen, ¿no? Esto les digo porque de hecho que de poder generar una DJ o una declaración jurada mensual, imagínense, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una sola clienta que me pedía factura. Entonces, por esta clienta es lo que yo de alguna manera opté, ¿no? Por el régimen general. Pero mis movimientos eran muy básicos, muy básicos, muy básicos. Si le hablo de que como era la única clienta, los demás no me pedían. Entonces, mis obligaciones mensuales, la verdad, sacando costos de oportunidad, no me convenía seguir en ese régimen, porque solo tenía una clienta. Entonces, lo que he tenido que optar es prácticamente negociar con mi clienta y de alguna manera optar por un régimen que la verdad no me estaba conllevando de repente a tener muchas obligaciones o llevar muchos libros, porque los otros regímenes, de hecho, que te obligan también a llevar distintos libros, ¿no? Y eso va a depender principalmente, Eric, al movimiento que tú estés realizando, la verdad. Y de hecho que tienes ahí que analizar muy detenidamente acerca de si realmente estoy bien en el régimen, mis movimientos se ajustan al régimen, y si es que realmente me pongo yo como una meta el seguir en este régimen y poder de alguna manera de repente no migrar a otro, ya pues es una meta que de repente cada joven emprendedor lo debe de proyectar, analizar y siempre, siempre, siempre tener presente de su costo de oportunidad, ¿no? Bueno, acá Oscar nos pregunta, ¿no? Profesor, ¿cuánto cuesta aproximadamente construir una persona jurídica? Ah, bueno, perfecto. De repente, Oscar, bueno, esto da pie de repente a un comunicado positivo, de hecho, para todos los jóvenes emprendedores que hoy en día de repente, bajo la coyuntura, están queriendo formalizarse, porque el mismo hecho de formalizarse hoy en día nos permiten a nosotros tener muchos beneficios. El mismo tema, por ejemplo, de poder acceder a créditos, ¿no? A créditos más cómodos. Esto de repente lo obtenemos con la formalización. No solo eso, ¿no? Sino también de repente un tema de poder generar una cultura, principalmente. Bueno, el pasado 16 de junio, justamente el Ministerio de Producción, específicamente a través del programa Tu Empresa, realizó, en este caso, un convenio con la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, ¿no? En lo cual, a través de esta coyuntura, lo que se buscaba es generar un ambiente más cómodo, de repente, para la formalización. Y lo que se optó principalmente es que mm, se redujo un 90% el tema de la formalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, aquellas empresas que tengan un capital menor a 3 UITs, si hablamos de las micro empresas,
de repente se puedan constituir tan simplemente con 50 soles. Es decir, su formalización conllevaría principalmente 50 soles. Ahora, también existe, antes de esta coyuntura de COVID, la misma institución, tu empresa, esto lo comento porque de hecho que yo también estuve queriendo ser parte, pero con esta coyuntura como que se rompió todos esos lazos. El programa Tu Empresa lo encuentran en distintas regiones, eh, y te permite principalmente, es como una incubadora, ¿no? Te permite ahí validar tu proyecto y aparte de validar tu proyecto, de hecho que también entras a una etapa de concurso, como un pequeño capital semilla. Si mal no recuerdo, es de 2.000 o 3.000 soles. Y a la par, lo que te ayuda este programa, Tu Empresa, búsquenlo por favor, es muy importante, es la etapa de la formalización. Este programa Tu Empresa, ahora como les digo, 50 soles, pero antes prácticamente la inscripción en las notarías te valía, pues dependiendo, ¿no? Pero en promedio unos 400, 500 soles. Pero este programa Tu Empresa ha hecho ya convenios con distintas notarías. Y de hecho que si ustedes buscan en su región, el programa Tu Empresa va a tener ahí, ¿no? Convenios con tales notarías. Y de hecho que esto permite a que los estudiantes puedan incurrir en menos gastos al momento de entrar a la etapa de la formalización. A ver. Luis Chacamé Flores nos pregunta, buenas tardes con todos. Tengo un socio en Japón y estamos pensando hacer negocio de exportación. Sin embargo, el capital es suyo y yo la idea y el trabajo. ¿Qué tipo de empresa me puede convenir? Bueno, Luis, primero felicitarte. De hecho, es muy importante, creo que tener en cuenta hoy en día de que al momento de poder elegir el tipo de empresa, tenemos que considerar primero de que, mira, por ejemplo, como ya les había comentado, al momento de querer seguir estos 6 pasos de la formalización, si lo vamos a llamar así, o de la constitución de la empresa, vamos a escoger, ¿no? Es decir, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, creo que no es la que te conviene, porque de hecho que se requiere solo de uno principalmente. Una SAC te permite, una sociedad anónima cerrada, sí, posiblemente, ¿no? Porque solo son 2. Una sociedad anónima abierta, creo que no conllevaría mucho, ¿no? Pero en este caso yo optaría más de repente, Luis, porque apuestes por una sociedad anónima cerrada, o también podrías posiblemente optar por una sociedad comercial, ¿no? De responsabilidad limitada. Pero una sociedad, una SAC creo que te permite de alguna manera, si quieres tú de repente incurrir en este tema de las exportaciones, tener primero presencia en el mercado. Porque las SAC de alguna manera te permiten tener una herramienta de repente legal más validada que cualquier otro tipo de empresa. Entonces, para este caso, te recomendaría que revises un poco acerca de la SAC y también los estatutos y estamentos que de alguna manera te permitan validar tu proyecto y que de repente sería muy bueno que de repente tu socio de Japón también puedan estar de acuerdo, ¿no? Miguel Flores nos pregunta, me inscribí en el régimen especial como persona natural para ser proveedor del Estado. ¿Me conviene? ¿Estoy en un buen camino? Bueno, Miguel, mm, a ver, como persona natural. De hecho que en el régimen especial, bueno, en sí el régimen especial, la verdad no conozco muy de cerca, no conozco muy de cerca el régimen, más he tenido contacto con el régimen general, pero yo que sepa como persona natural, de hecho que esto de repente me da pie a que les comente un poquito, ¿no? Antes, de repente existía así, ¿no? Como que personas naturales y personas jurídicas, así, en 2 líneas de repente muy distantes. Pero hoy en día, de repente lo que la gran mayoría de profesionales opta es constituir, como de repente Miguel también lo ha hecho,
es persona natural con empresa, ¿cierto? Entonces, esto también de alguna manera es como un punto neutro en donde de alguna manera nos permite a nosotros tener contacto con entidades, en este caso ya sea con el Estado o trabajar con una empresa privada, que lo que te va a solicitar inicialmente es que tengas factura. Entonces, si de alguna manera nosotros estamos optando por esa vía, siendo conscientes de que estamos manejando posiblemente un capital muy básico, creo que es la puerta de inicio de repente a un camino muy bien llevado. Porque así por así de repente constituir una empresa también, ¿no? De hecho que es un riesgo financiero personal, si lo vamos a llamar así, porque si no tenemos de repente bien alineado los objetivos que estamos buscando conseguir con esta empresa, muy posiblemente de repente sea un proyecto que dure unos 3, 4 meses, a pesar de haber ya incurrido en gastos de poder formalizar, y hoy en día de repente salimos al mercado y lo que pasa es de que nuestros gastos obviamente son mayores a nuestros ingresos y muy posiblemente ahí es donde vamos a quedar, ¿no? Entonces, Miguel, yo creo que sí estás yendo por un buen camino. Es la, es la manera por la cual de repente gran parte de los emprendedores hoy en día optan inicialmente, ¿no? Principalmente por el tema de poseer una factura, ¿no? Y trabajar con instituciones más grandes. A ver si tenemos más preguntas. Perfecto. Bueno, hasta que de repente vayan formulando sus preguntas, quiero hacer principalmente detallar algo, ¿no? Que de repente gran parte de los amigos principalmente se estén preguntando, ¿no? Es, ¿qué es la diferencia entre el derecho empresarial y un derecho corporativo? Bueno, en sí, una pertenece a la otra. Es decir, el derecho corporativo bueno, es una rama del derecho empresarial que estudia y regula principalmente a las grandes empresas o corporaciones. Y el derecho empresarial netamente es una rama del derecho, ¿ok? Que regula a todo tipo de empresas, sean micros, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes empresas, ¿no? Entonces, la principal diferencia entre el derecho empresarial y el derecho corporativo radica en el objetivo que cada uno de ellos persigue, ¿no? Una va más de repente a las grandes empresas o las corporaciones, y la otra estudia y analiza de repente, indiferentemente, cualquier tipo de empresa. De repente, una acotación que les podría dar es que todos podamos revisar la ley 26887, que es la ley general acerca de las sociedades, ¿no? Donde de repente tanto Luis, Miguel, Oscar, Eric, también puedan tener mayor información con respecto a los tipos de empresa. Porque los tipos de empresa, si bien es cierto, ahora lo hemos expuesto de una manera muy ligera, cada uno de ellos tiene un formato, tiene una normativa, tiene una estructura muy particular y muy posiblemente allí es donde radique también una clave para el éxito de la empresa. Entonces, siempre hay que tener a la mano la ley 26887 de la Ley General de Sociedades. A ver. Ya, a ver, tenemos acá también otra pregunta. Dice, ¿qué parámetros debo tener para asociar un nuevo socio a la empresa? Bueno, Helio, ¿qué parámetros? Creo que principalmente deberías, uno, establecer si es que realmente tú como actual propietario o socio o el pequeño grupo de personas que conforman tu empresa están dándose abasto, ¿no? Más allá del tema económico, yo creo que va principalmente de realmente si es que ustedes están rindiendo y están haciendo que la empresa sea más productiva. Si es que realmente ustedes, porque es algo natural, como joven emprendedor, les comento, de que las emociones son muy cíclicas en la etapa del emprendimiento. Es como que, por ejemplo, el socio A de repente tiene más cualidades de repente de ponerse a cargo de la empresa en las coyunturas menos favorables.
Y de repente otro socio es más proactivo, de repente en coyunturas más favorables. Entonces, va a depender mucho, principalmente de cómo tú te sientas también. Más allá de un tema de números, también es importante que cada uno de nosotros pueda tener en cuenta realmente qué tan cómodo me siento yo haciéndome cargo de esta empresa, qué tan llevadero es para mí. Y eso también va a depender mucho, principalmente acerca de los objetivos que poco a poco nosotros podamos trazarnos, ¿no? Entonces, Elio, yo creo que más allá de un tema de números, ¿no es cierto? También tendría que ver un tema principalmente acerca de ti como parte de la empresa, ¿no? ¿Cómo te sientes realmente llevando a cabo tú solo la empresa, si es que es en este caso, o con tus demás socios? Entonces, si es que tú ves la opción de que pueda incorporarse un nuevo socio y pueda darles un empunche para que de alguna manera tu empresa salga a flote o de repente se mantenga en el mercado o de alguna manera sopese esta coyuntura, qué mejor, ¿no? Creo que es lo que todos de alguna manera buscamos y deseamos. A ver, a ver, si es que hay alguna otra pregunta, vamos a buscar. Bueno, algunos datos muy relevantes para de repente complementar un poco acerca del tema que se ha tratado hoy, acerca del derecho empresarial, es de repente adentrarnos, ¿no? Al tema que les había comentado hace muy poco, acerca del Ministerio de Producción, ¿no? Y principalmente de Produce. De repente para los nuevos que están uniéndose, es que el Ministerio de Producción ha hecho un convenio con la Junta de Decanos de los Colegios de Notario de Perú, ¿no? En donde de alguna manera permite aplicar mayores políticas de inclusión para todas aquellas empresas que de repente se encuentran informales hoy en día. Y esto de alguna manera lo que está permitiendo es de que se tenga una tarifa social de 50 nuevos soles al momento de constituir nuestra empresa, ¿no? La restricción más, de repente, más resaltante de este programa es que el capital de los socios debe ser menor a 3 unidades o 3 UITs, ¿no? Entonces, este programa está de repente más relacionado para todos aquellos jóvenes que hoy en día están iniciando su proyecto y que de repente están en el rubro de la informalidad, pero tienen la meta de repente de formalizarse y poder trabajar con instituciones más grandes y de alguna manera le permitan crecer, ¿no? A la par. A ver, vamos a revisar si es que hay otro comentario. Si tienen alguna pregunta, el tema que estamos tratando, si es que recién se están uniendo a la exposición, es acerca del derecho empresarial. Habíamos hablado un poco acerca de los distintos tipos de empresas que usualmente se realizan en el Perú y las ventajas y desventajas que cada una conlleva para ello. A ver, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo saber si una entidad ya constituida es una persona natural o jurídica? ¿Ya? Bueno, principalmente esto creo que es algo interesante. Bueno, en este caso, ¿no? Principalmente vamos a RUC de la empresa y revisamos, ¿no? Su número de RUC. Si este número de RUC empieza con 10, eso quiere decir que es una persona natural. Y si empieza con 20, quiere decir que es una empresa con personería jurídica, ¿no? Entonces creo que ese es algo más distintivo por el cual nosotros podemos saber si esta entidad está constituida como persona natural o como persona jurídica. Perfecto, perfecto. A ver, si es que no hay más preguntas.
Bueno, si es que no hay más preguntas, vamos a cerrar la charla. Sin antes agradecer a nuestros amigos. A ver, tenemos una pregunta también de Emilia. A ver, Emilia, gracias por tu pregunta. Para empezar a realizar importaciones, productos de ferretería, ¿qué tipo de empresa me recomienda? Ya estoy, señor régimen especial. Bueno, creo que Emilia se asemeja mucho a la pregunta también que ya habíamos respondido a Luis, si mal no recuerdo. ¿Qué tipo de empresa? Bueno, la más recomendada que hoy en día se opta es por una sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Principalmente por lo que conlleva ser una sociedad anónima cerrada, es decir, una reputación. ¿No? De repente la facilidad de acceder también a una sociedad anónima cerrada hoy en día. Y la posibilidad que también te permite de poder tener de repente un manejo más simple acerca de la posibilidad de aperturar a más socios. Como le había comentado, las características de la SAG es que puedes tener mínimo 2 y un máximo de 20 accionistas en este caso. Entonces, Emilia, yo creo que sería optar por una SAG principalmente. Y bueno, hoy en día el tema de la ferretería, de hecho que es un tema que en la coyuntura COVID no ha reducido sus ventas, ¿no? Entonces, espero que tenga una buena recepción en el tema de la importación. A ver, si es que no existe otra pregunta más, vamos cerrando y vamos dando pie a otra charla que, de hecho, que va a realizar nuestros amigos de Cannes. Bueno, me retiro sin antes agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior y Turismo. Gracias por la oportunidad que se me brinda. Y bueno, hasta luego, hasta de repente otro taller. Y sin antes, de repente, resaltar el trabajo que van realizando los distintos jóvenes emprendedores y que siempre es muy adecuado tener y cultivar una cultura de la formalización principalmente, ¿no? Sé que es difícil, sé que es complicada, sé que conlleva mucho esfuerzo, lo sé. Tanto es así que de repente hoy en día las políticas, de repente, tanto nacionales como en el extranjero, permiten que de repente las economías más desarrolladas son las que tienen menos barreras para el tema de la formalización, tanto en tiempo como en papeleo. Los países europeos, por ejemplo, para comentarles simplemente, tienen un periodo de formalización más o menos de una semana en promedio. Y los países que tienen mayor sistema burocrático, el nuestro está en un punto medio, ¿no? Tampoco es que podamos decir que es el peor, pero sí tampoco el mejor. Estamos en un punto medio y hoy en día de repente lo que permite es que muchos jóvenes empresarios opten más por la informalidad porque les es más engorroso poder formalizarse para ellos. Entonces, solo nos queda instar a que hoy en día podamos tomar mejores decisiones al momento de escoger a aquellos líderes que nos van a representar, que sean principalmente propuestas técnicas en tema de materia tributaria principalmente, que de alguna manera permitan mayor inclusión, porque hoy en día 7 de cada 10 empresas están en el rubro de la informalidad. Y después de esta etapa del COVID, lo que se espera es que 9 de cada 10 empresas entren a una etapa de informalidad. Y esto de alguna manera es muy alarmante para nosotros porque hace que el fisco o el tesoro público recaude menos impuestos. Y al momento de recaudar menos impuestos, lo que está sucediendo principalmente es que exista menos presupuesto para el año, menos presupuesto para salud, menos presupuesto para educación. Entonces nosotros estamos exigiendo hoy en día que de repente se tenga que destinar mayor cantidad estamos exigiendo 6% del PBI para el tema de educación. Entonces, ya, genial, vamos a optar por un 6 o un 10%, pero ¿en qué magnitud? Es como que, por ejemplo, eh, digamos, de 100 soles, yo antes exigía el 5%, y ahora voy a tener 80 soles y voy a exigir el 10%, entonces realmente
no estamos subiendo el presupuesto, ¿no? Por eso es muy importante que de repente todos, desde nuestra distinta comodidad, seamos informales, seamos jóvenes, de repente que recién estamos empezando un proyecto, siempre tengamos que cultivar una cultura de la formalización, porque esto de alguna manera nos permite de alguna manera poder tributar más, pero el asunto es eso, ¿no? Tan simplemente no es tributar, sino también esperar de que las políticas que se vayan a adoptar sean políticas más acomodadas de repente a la necesidad de nuestra realidad. Perfecto. Perfecto, Edith. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con todos. Hasta otra oportunidad. Ya no quiero seguir comiéndome los minutos del siguiente ponente. Muchas gracias. Hasta luego.